Vamos a ver el tema 3.8, potencial eléctrico, ley de Joule. La ley de Joule. Cuando la corriente eléctrica atraviesa un conductor, este se calienta, emitiendo energía, de forma que el calor desprendido es directamente proporcional a la resistencia del conductor, al tiempo durante el que está circulando la corriente y al cuadrado de la intensidad que le atraviesa. El potencial eléctrico es un punto, es el trabajo a realizar por una unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático, desde el punto de referencia hasta el punto considerado, ignorando los componentes o el componente irrotacional del campo eléctrico. Decimos entonces que la ley de Joule es la cantidad de calor producido por un conductor eléctrico que es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad, y al valor de la resistencia del conductor y al tiempo en segundos durante el cual circule la corriente. Su fórmula es igual a cantidad de calor W igual a la intensidad de la corriente I al cuadrado multiplicado por la R, que es la resistencia eléctrica, y multiplicado por el tiempo T. Dado que en muchas ocasiones se emplean las calorías como unidades de calor, se puede simplificar la fórmula. Entonces decimos Q, que es cantidad de calor, es igual a 0.24 de la intensidad de la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia eléctrica y por el tiempo. Entonces decimos que las magnitudes o las referenciales de sus variables son las siguientes. W es igual a la cantidad de calor y se mide en joules. Q es igual a la cantidad del calor y es igual a calorías. Y es intensidad de la corriente, o también llamado sus magnitudes A de amperes. R es resistencia eléctrica, donde mediremos ohms, y el tiempo que se mide en segundos. Problema número 1. En una máquina se produce una intensidad de corriente de 6 amperes. La resistencia eléctrica que presenta es de 20 ohms y se calienta en un tiempo de 50 segundos. Determina qué cantidad de calor Q producida por dicha máquina se produce en calorías. Entonces decimos datos: intensidad de corriente igual a 6 amperes, resistencia eléctrica 20 ohms y el tiempo en 50 segundos que se calienta esta máquina. Vamos a encontrar la cantidad de calor en calorías y decimos que la fórmula es Q, que es la cantidad de calor, es igual a 0.24 la intensidad de la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia y por el tiempo. Sustituimos en la fórmula y queda 0.24 por la intensidad, que es 6, y le elevamos al cuadrado, multiplicado por la resistencia, que es 20, y último multiplicado por 50. Al hacer operaciones, 6 al cuadrado da 36, multiplicado por 0.24 por 20 y por 50 nos da 8.640 calorías. Problema número 2. Determinar la cantidad de calor que se genera en un motor por el cual se produce una intensidad de corriente de 9 amperes, siendo la resistencia eléctrica 15 ohms y el tiempo que tarda en calentarse es de 80 segundos. Datos: la intensidad de corriente es de 9 amperes, habíamos puesto, la resistencia eléctrica 15 ohms y el tiempo 80 segundos. Incógnitas: determinar la cantidad de calor en calorías. Fórmulas: recordamos que para calcular la corriente de calor Q es igual a 0.24 la intensidad de corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia eléctrica y multiplicado por el tiempo. Desarrollamos el problema. 0.24 multiplicado por 9, que es la intensidad de calor al cuadrado, multiplicado por la resistencia eléctrica, que es de 15 ohms, por el tiempo de 80 segundos. 9 nos va a dar al cuadrado es 81, multiplicado por 0.24 por 15 y por 80, nos da el resultado de 23.328 calorías, que es la cantidad de calor que se genera en este motor. Problema número 3. Determina la cantidad de calor que se genera en una parrilla eléctrica por el cual se produce una intensidad de corriente de 12 amperes, siendo la resistencia eléctrica de 7 ohms y el tiempo que tarda en calentarse es de 20 segundos. Decimos la intensidad de la corriente es de 12 amperes, la resistencia eléctrica 7 ohms y el tiempo 20 segundos como datos. Incógnitas: determina la cantidad de calor en calorías. Fórmulas: cantidad de calor es igual a 0.24 la intensidad de la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia eléctrica y por el tiempo que tarda en calentarse el objeto. Desarrollo del problema. Entonces,
La cantidad de calor Q es igual a 0.24 por la intensidad de la corriente al cuadrado, que es 12, multiplicado por la resistencia eléctrica, que es 7 ohms, por el tiempo que tardó en calentarse, 20 segundos. 12 al cuadrado es 144, multiplicado por 0.24 por 7 y por 20 nos da 4.838.4 calorías, que es la cantidad de calor que se generó en esta parrilla eléctrica. Para su comprensión y entendimiento, desarrolla las siguientes actividades. Resuelve los siguientes ejercicios. 1. En una máquina se produce una intensidad de corriente de 12 amperes, siendo la resistencia eléctrica que presenta es de 34 ohms y se calienta a 70 segundos. Determina la cantidad de calor producida por dicha máquina. Ejercicio número 2. Determina la cantidad de calor que se genera en un motor por el cual se produce una intensidad de corriente de 12.5 amperes, siendo la resistencia eléctrica de 28.6 ohms y el tiempo que tarda en calentarse este motor es de 73.5 segundos. Ejercicio número 3. Determina la cantidad de calor que se genera en una parrilla eléctrica por el cual se produce una intensidad de corriente de 14 amperes, siendo la resistencia eléctrica de 11 ohms y el tiempo que tarda en calentarse es de 18.5 segundos.